fíjese que vamos a hablar de la sinusitis y su tratamiento. Y te doy la bienvenida, doctor Francisco Gallardo Ollervides. Él es otorrinolaringólogo, pero también es otoneurólogo, Así que es. siempre hemos hablado de, Hola, ¿cómo estás? mucho gusto estar aquí nuevamente De un contigo. tema que me gusta, digo, ahorita vamos a enfocarnos en otro, pero el tinnitus, ¿no? Claro. Que a mucha gente le afecta muchísimo, que Hemos es hablado de esta, tinnitus, de sí, vértigo, de de mareo. vértigo también, Sí, de tantas cosas em, que la gente no sabe a dónde acudir. claro. Y un otoneurólogo es la persona indicada. Exacto, es la subespecialidad que se encarga de eso y otras cosas. Así es. Pues hablemos de sinusitis ¿Cómo no? y sus tratamientos. ¿Qué es la sinusitis? Tenemos, em, ¿cómo le podemos llamar? ¿Cavidades? Sí, exacto. En la cara, los huesos de la cara no son sólidos como podríamos pensar, sino que hay unas cavidades que normalmente están llenas de aire y revestidas, son cavidades de hueso llenas de aire, revestidas de mucosa. La mucosa es el mismo tipo de mucosa que reviste la nariz. Y como su nombre lo dice, pues produce moco, ¿no? Por eso se llama mucosa. Sí. Esas cavidades están alrededor de la nariz y por eso se llaman senos paranasales. Y bueno, tienen una función, a veces se inflaman y es cuando ocurre la sinusitis. O sea, es también lo que da cierta resonancia. Exacto, la función de los senos paranasales, hay varias teorías, pero una de ellas es de que sirven como resonadores para la voz, también sirven para mantener la circulación y limpieza del moco, atrapamiento de partículas externas, y también algunas teorías dicen que sirve para disminuir el peso del esqueleto craneal, del Ujú. cráneo, del macizo facial y el cráneo. Para que no sea tan pesado. O sea, debe de haber Exacto. como huecos. Incluso hay una teoría que dice que sirve como, o pudiera servir como un airbag de la propia cara Ujú. para absorber impactos y que no lesione estructuras neurológicas, el cráneo, el cerebro, el encéfalo Sí. específicamente. O sea, ¿cuál es la función del seno? ¿Dar resonancia? ¿Qué? A ciencia cierta, la que se conoce mejor es dar resonancia a la voz y ayudar en los procesos de ventilación, limpieza Ujú. de secreciones de la ¿Qué nariz. hay ahí adentro? Solo mucosa, moco y aire. ¿Así? Así, nada Nada más. más, sí, nada más. ¿Y están los Y las paranasales? paredes son de hueso, Ah, obviamente. es hueso. ¿Están los paranasales que están como al lado de la nariz? Exacto, Pues hueso, estamos hablando de espacios llenos de aire llenos de aire. dentro de los huesos de la cara. Sí. Entonces están los senos maxilares, que Ujú. están justo a los dos lados de la nariz, abajo de los ojos. En donde está el puente de la nariz hacia adentro, ahí están otro grupo de celdillas, que si los ves en una imagen de rayos X, se ven como un panal de abejas que se llaman celdillas etmoidales. Sí. Y hay otras celdillas en la frente, justo arriba de los ojos, lo que es la frente propiamente dicha, celdillas frontales. Y por último, otro grupo de celdillas más hasta adentro de la nariz, al fondo, que se llaman celdillas esfenoidales o senos O esfenoidales. sea, ¿tenemos cuántos pares? Pues son, digamos, ¿Seis? cuatro grupos de 8. dos senos maxilares, Ajá. el seno frontal que puede estar Sí. tabicado, un grupo diverso de celdillas etmoidales que se dividen en anterior, medio y posterior, ahí son Ándale. varias, son muchas Sí. celdillas, y el seno esfenoidal que también, al igual que el frontal, puede ser único o dividido con un tabique. O sea, son muchos. Son muchos espacios aéreos comunicados con la nariz. Que, bueno, se supone que lo que dan es resonancia. ¿Y por qué se llenan de moco? ¿Por qué de repente hay sinusitis? Sí, la Esa sinusitis, inflamación de los senos. exacto, como término así aislado, solo implica inflamación de la mucosa de los senos paranasales y pueden ser varias causas lo que lo ocasione. Las más frecuentes obviamente son infecciosas y ahí podemos tener infecciones virales, bacterianas, por hongos. También pueden ser causas irritativas si un paciente está expuesto a humos o sustancias que irriten la mucosa respiratoria, el mismo tabaco también puede provocar inflamación Ujú. de la mucosa de senos paranasales y la nariz. Puede haber también causas inmunológicas, causas tumorales, lo que provoca inflamación de los senos paranasales. Pero lo más frecuente son infecciones. Así. Así es. Ok. ¿Y qué pasa? O sea, entiendo que siempre cavidades húmedas, calientes, son como el medio de cultivo perfecto para las bacterias. Sí, lo que ocurre en la sinusitis es de que estas cavidades normalmente deben estar ventiladas y el moco que se produce ahí debe estar circulando, o sea, no debe estancarse y para ello la mucosa tiene un mecanismo, es una mucosa que tiene unos cilios que Ujú. van empujando el moco. La función de los cilios y la calidad del moco se debe mantener. Es un moco normalmente, es un moco hialino, transparente, algo espeso, pero no muy espeso,
que permite que ese moco esté circulando y que el aire esté entrando y ventilando a esos senos paranasales. Cuando por alguna razón la mucosa de la nariz se inflama, se hincha, aumenta de tamaño, de volumen, los sitios por donde los senos drenan y se ventilan se obstruyen. Entonces, en ese momento el moco se estanca, se queda atrapado en los senos maxilares, etmoidales, esfenoidales o frontales, y después de eso ocurren una serie de fenómenos en donde las bacterias pueden ya estar ahí o pueden entrar y se coloniza, decimos, se infecta, se producen sustancias que son mediadores de inflamación, y es cuando el moco se transforma, ya no es un moco normal, sano y alino, sino es un moco con color amarillento, verdoso, mucho más espeso, le llamamos mocopus. Mocopus. Así le llamamos. O secreción purulenta, secreción nasal purulenta. ¿Cuál sería la sintomatología de tener sinusitis? Sí, fíjate que aquí hay algo interesante. La mayoría de las personas piensan que el síntoma más importante, el síntoma cardinal de la sinusitis es la cefalea, es el dolor de cabeza. Y sin embargo, en la clasificación actual, para hacer el diagnóstico clínico de sinusitis, tomamos en cuenta unos que se llaman criterios mayores y criterios menores. Entonces, con 2 criterios mayores y 1 menor, se hace diagnóstico de sinusitis. Sí. ¿Cuáles son los criterios mayores? Bueno, rinorrea anterior purulenta. ¿Qué quiere decir eso? Que sale moco por la nariz hacia adelante, ese moco que ya hablamos alterado, no normal. Verde, ese mismo, amarillo. Exacto, verde, amarillo, espeso, costras de moco también que se hacen, que no deben estar. Esa misma secreción puede escurrir hacia atrás, le llamamos retrodescarga o escurrimiento posterior. Ese es otro síntoma, es un dato mayor. Por supuesto, la nariz con una sinusitis está tapada, obstrucción nasal, las mucosas se hinchan, aumentan de volumen y disminuye el paso del aire. ¿Qué ocurre también? Pues baja el olfato, hay disminución del olfato, y en casos de sinusitis aguda también un criterio mayor es fiebre, solo en los casos de sinusitis aguda. Bueno, esos son los criterios mayores. Sí. Criterio menor es y otro mayor es dolor, pero dolor paranasal, dolor o sensación de pesantez. Justamente al lado de la nariz. Exacto, abajo de los ojos. ¿Como depresión? La nariz, en la frente, habitualmente le ocurre al paciente cuando se agacha hacia adelante, sienten como presión, ¿de acuerdo? El dolor de cabeza también es un síntoma, pero no es mayor. La causa más frecuente de dolor de cabeza no es sinusitis, es una cefalea que se llama cefalea tensional. Es por otra cosa. No, o sea, no se lo adjudiquen a la sinusitis. Digo, hay que descartarla, por supuesto, pero te digo, no es la causa número 1. Porque, te lo comento porque muchos pacientes llegan a consulta porque tienen cefalea y ya han visto varios médicos y doctor, me dijeron que tengo sinusitis. Los revisa uno, los interroga uno y no tienen ninguno de estos criterios de los que hemos hablado. O sea, respiran bien, tienen buen olfato, no tienen secreciones anormales, no sienten que escurre moco hacia atrás, no hay dolor o pesantez paranasal, o si hay, habrá algún síntoma. Y bueno, entonces hay que estudiarlos bien para descartar o confirmar si el dolor puede ser por sinusitis o no. Pero sí puede ser. Sí puede ser. Ok, por eso hay que acercarse a los expertos. Seguimos aquí en Bien y Saludable hablando de sinusitis y sus tratamientos con el doctor Francisco Gallardo Ollervides, un extraordinario otorrinolaringólogo y otoneurólogo. Gracias. Sí, que siempre te conozco como eso, me encanta. Si me lo permites, doctor, quiero hacer una invitación. Este 10 de mayo, Oster te invita a ganar camionetas y un viaje a París, así que vete a comprar cosas de Oster, porque puedes ganar un viaje a París, Smart TVs y muchos premios más para mamá con la promoción Va por ti, mamá. Compra productos Oster en cualquier tienda y por cada 500 pesos de compra tienes una oportunidad para participar en un juego en línea. Hay que registrar el ticket en osterpromoción.com.mx y gana. La vigencia de la promoción es hasta este 15 de mayo, así que no se queden fuera y hay que comprar productos Oster para regalar a mamá. Y seguimos con el tema de sinusitis y sus tratamientos. Y a ver, decíamos que los senos paranasales son muchos, ¿no? Sí, o sea, varios senos. Hay varios. Sí. Son estos espacios de hueso donde están llenos de aire, moco y revestidos de mucosa. Sí. Cuando se infectan, se llenan de moco. Moco Exacto. Verdoso, amarillo, digamos que en una primera etapa se obstruye, se acumula moco, se queda moco retenido y luego ese moco se infecta. Ok, para hacer el resumen, dan dolor, dan escurrimiento. Dolor, escurrimiento nasal anterior, hacia atrás también, baja disminución del olfato y obstrucción nasal. La nariz, el paciente anda con la nariz tapada. Si no todo el tiempo, una buena parte del tiempo. Sí.
¿Ok? ¿Y qué hacer? Bueno, lo importante, una de los problemas que vemos frecuentemente es que mucha gente se automedica. Ese es el Si punto. no van al médico por la razón que tú quieras, lo mejor es tratarse de manera conservadora. ¿Cómo es eso? Evitando cambios bruscos de temperatura, aumentando la ingesta de líquidos y tratando de mantener su nariz lo más limpia posible, lavándola con soluciones salinas, ¿no? Ujú, Digamos que sería así lo inicial. sí. Y la enfermedad normalmente va a cumplir un ciclo y se va a autolimitar si no se complica. ¿Por qué digo se va a autolimitar? Porque la gran mayoría de las sinusitis, que actualmente se le llama rinosinusitis, porque en realidad empieza en la nariz, se expande a los senos, y no hay una sinusitis donde no existe inflamación también de la nariz. Por eso el término correcto ahora es rinosinusitis. Son virales. Entonces, lo único que tenemos que dar son medicamentos sintomáticos para ayudar a disminuir los síntomas del paciente y evitar que haya complicaciones. Ya si en unos días, digamos, un cuadro clínico que evoluciona a 7, 10 días y no hay una mejoría franca o hay persistencia de fiebre, entonces sí ya es necesario intervenir con antibióticos, por ejemplo. Ok. Pero la mayoría de los casos son virales y son autolimitados y hay que pues, tener un poco de paciencia. O sea, la mayoría de los casos de la sinusitis es viral. Así es. La mayoría de los casos de rinosinusitis aguda, Ah, ok. porque hay subtipos de Sí. sinusitis, son virales y pueden ser autolimitados. Si el paciente logra tener algo de reposo, estar bien Bien hidratado, hidratado, sí. no fumar, por supuesto, ni Mm, estar expuesto a sitios donde fuman, pues va a evolucionar, va a tener las molestias iniciales, luego van a ir disminuyendo y va a estar bien. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces la gente se desespera. Uno de los síntomas más molestos, uno es el dolor, la pesantez en la cara, y el otro es la obstrucción nasal. sí. Se desesperan de tener la nariz tapada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues van a buscar un medicamento a la farmacia para destaparse la nariz. ¿Qué es el medicamento más efectivo? ¿Cuál es? Pues son vasoconstrictores Uy. tópicos. Entonces hacen que los vasos se disminuyan de volumen y al disminuir de volumen la mucosa disminuye de grosor, Ujú. y se destapa la nariz, respiran muy bien. Todos esos medicamentos son de empleo delicado, los vasoconstrictores de Hacen uso como tópico en la adicción, nariz. ¿no? Exacto, la gente no lo sabe, pero es importante mencionar que si se usan más de 3 a 5 días, tienen un efecto de rebote que se llama rinitis medicamentosa, en donde más lo usas, más rápido se te tapa la nariz y más tienes que usarlo con mayor frecuencia. Y ya después ya lo Se hacen como necesitas dependientes, traen el en medicamento, la bolsa. Sí. oximetazolina, nafasolina, fenilefrina, cualquiera de las sales, y hay varias marcas, Es la en free, la pues, bolsa, ¿no? exacto. O sea, para Es el que más sepa cuál. conocido. Sí. Lo traen en la bolsa porque no pueden estar, se desesperan tener la nariz Ujú, tapada y cada vez se les tapa más. Y llega un sí. momento en que no les hace efecto, Y siempre están con la nariz todo tapada. el tiempo con nariz tapada. ¿Y qué haces para quitarte esa adicción? Si se Bueno, puede ese llamar es el como una adicción tratamiento de la medicamentosa. rinitis medicamentosa, que es una complicación por Sí. el abuso de las gotas. Y bueno, primera es tratar así Quitarlo, un ¿no? destete poco a poco, Sí. paulatino, y sustituirlo por otros medicamentos que son más seguros. Son esteroides nasales y lavados nasales. Obviamente no actúan igual, no destapan tan rápido. El paciente debe poner mucho de su parte, tratar de no desesperarse, y poco a poco la mayoría lo logran. Ujú. Hay pacientes que de plano no pueden, dice, doctor, yo no puedo estar con la nariz tapada, no puedo, me desespero. Entonces, ¿qué queda? Cirugía. Lo que se hace es una turbinoplastia. En esos pacientes que hicieron rinitis Sí. medicamentosa crónica de años por abuso de los vasoconstrictores tópicos, se le hace una cirugía para disminuir el volumen de los cornetes. Después de la cirugía ya no van a requerir las gotas, ya no se les tapa la nariz. Ándale. Pero si pasa tiempo y lo vuelven a usar, otra vez caen en eso. No, bueno, o sea, es que sí, en este país tenemos una muy mala costumbre de automedicarnos. Sí, Pésima. Hablando de antibióticos y hablando de cosas que a veces tienen, que no sabemos las consecuencias que tienen, ¿no? Por ejemplo, claro. hay gotas con cortisona, hablando de los ojos, Sí, este tipo de medicamentos vasoconstrictores claro. que crean dependencia. Sí, exacto. Y No, por eso hay que efectos hacer adversos de rebote por o el uso sea, crónico. ojo con eso, Sí. porque de verdad vamos a pagar las consecuencias. Necesitamos saber cuál es el tratamiento de la sinusitis, porque una cuestión es el tratamiento medicamentoso y también hay quirúrgico. Así es. Cuando la mayoría de las sinusitis agudas, rinosinusitis agudas, pueden resolverse y de hecho se resuelven con tratamiento médico y a veces incluimos antibiótico. El antibiótico obviamente debe ser prescrito por un médico,
¿Qué es lo que pasa con los antibióticos? Que igual se abusaba antes, ahora ya están controlados, afortunadamente. No le pasa nada al paciente, al que le pasa es a la bacteria. La bacteria se hace resistente y si usamos muchos antibióticos o mal usados por poco tiempo, lo único que estamos haciendo es favorecer que esa bacteria que está ahí sea resistente a. Ujú. Entonces cada vez va a ser más difícil erradicarla, Hablando de destruirla. los Exacto, el abuso de antibióticos. antibióticos. Sí. Pues bueno, un tratamiento importante para la sinusitis aguda son antibióticos cuando está indicado, cuando ya hicimos el diagnóstico o sospechamos que es bacteriano. Ojo, cuando se hace un diagnóstico, Exacto. no cuando nosotros nos autodiagnosticamos. Hablamos del tratamiento medicamentoso, que aquí lo importante es el diagnóstico oportuno de un especialista, no de nosotros. Y el tratamiento quirúrgico, ¿cómo es? Algunos pacientes que tienen una rinocintis aguda y no se atienden bien o se complican, caen en algo que se llama rinosinusitis crónica. O a veces no solo no se atendieron bien, ¿no?, sino que tienen un factor predisponente. El más común es alergia, por ejemplo. Entonces tienen un fondo alérgico, son pacientes que a veces todo el año o a veces solo en épocas del año tienen muchos síntomas nasales, estornudos, moco y alino, comezón, ojos rojos, etcétera. Esos pacientes tienen una mayor predisposición a complicarse y caer en rinosinusitis crónica. La rinosinusitis crónica ya es otro boleto, ahí ya tenemos que usar herramientas terapéuticas, incluyendo las quirúrgicas, para intentar pues, resolver el problema de la mejor manera que entendemos hasta el momento. Y la mejor manera es destapando los sitios que están ocluidos y que están provocando esa retención de secreciones y ese engrosamiento crónico de las mucosas. Entonces, la cirugía es lo que hace, lo que intenta hacer la cirugía de nariz, senos paranasales para rinosinusitis crónica es permeabilizar nuevamente los sitios de drenaje de los senos afectados. Ok. Y bueno, actualmente la ¿Cómo? cirugía se hace con endoscopía, son Mínima instrumentos. invasión. Sí, exacto, ya no se hacen incisiones, a veces antes se usaba una incisión abajo de la sublabial en la encía, por debajo del labio. Ay. Otros abordajes también por la nariz. Y actualmente ya todo es por dentro de la nariz con instrumentos que se llaman endoscopios, mínima invasión. Ujú. Y con esos instrumentos la ventaja es que, bueno, no hay cicatrices, lo que se corta y se incide es por dentro en las mucosas y se intenta, como te comento, quitar las partes anatómicas que están bloqueando. A veces son pólipos, ya tumores benignos que degeneraron por tanta inflamación Sí. y están tapando. Entonces, si no quitas los pólipos, No fluye, no pues. fluye, no se No ventila drena, y sí. sigue el problema. A veces son problemas anatómicos, como unas burbujas de aire que se llama, bueno, tiene varios nombres, pero con los instrumentos se abre, se quitan esas estructuras anatómicas para ampliar las comunicaciones normales Ujú. y que se restablezca ventilación y drenaje. Así, o sea, nada más quitas es lo que está bloqueando. Así como lo digo, es muy sencillo, ¿va? A Ah, no, veces bueno, hay no, casos que son muy obviamente. complicados. Sí, ¿cuál es el caso Sí. más complicado que has tenido? Bueno, hay senos paranasales de difícil tratamiento, como el seno frontal, porque el ¿Cómo llegas acceso, ahí? exacto, el acceso es complicado, necesitas instrumentos especiales y conocer muy bien la anatomía, porque uno de los riesgos de la cirugía de senos paranasales es justamente los senos están al ladito, Ujú. inmediatamente Del al lado de los cerebro. ojos y del cerebro. Claro. Entonces, es una cirugía delicada porque esas estructuras adyacentes se pueden lesionar Sí. si ocurre algún incidente en la cirugía, ¿no? Entonces, sí hay casos que requieren de mucha preparación, instrumentos especiales y de un abordaje con mucho conocimiento. Actualmente se usan para apoyar al cirujano neuronavegadores, que son aparatos, equipos que le dicen al cirujano en una pantalla dónde anda, por dónde anda en el mapa, digamos, en el Sí. mapa de la cara. Estás cerquita del ojo, estás acercándote al cerebro, estás en el bulbo olfatorio, ya te estás acercando a la hipófisis, por decir algo, ¿no? Entonces, todo eso se hace y se usa para aumentar la seguridad y disminuir los riesgos para el paciente y para el cirujano, ¿verdad? Ándale, o sea, es como un mapa, pues. Sí, es un mapa, es una... Un GPS. Exacto, es como un GPS de la cara, de los huesos de la cara. También se usa en Wow. neurocirugía y en otras áreas. Qué increíble, pero lo importante es que si tiene esta sintomatología, vaya a ver a un especialista, que Es lo son los recomendable. otorrinos, Otorrinolaringólogo. así de simple. Sí, sí. Son las personas adecuadas y Claro, es la capacitadas para tratar la sinusitis, Totalmente, ya sea de forma conservadora, con medicamentos o quirúrgica. exacto.
Pues yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado y qué gusto volver a verte ya. No, al Ya te contrario, un extrañamos. gusto estar aquí, Ethel, muy amable. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias siempre. Gracias al doctor Francisco Gallardo Oyervides. Gracias, equipo de producción, y gracias a usted que nos ayuda a poner a México en la misma sintonía.